Famosa frase, la de el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esta frase, pero creo que muy fuera del contexto. Bueno, amigos, estamos de vuelta ahora con esta ocurrencia de grabarnos en video, gracias a Irving, que tuvo el beneplácito de sugerirlo, y a mi mamá y a unos cuantos más. Acá de May. Pero bueno, estamos, por fin conocen el estudio 1 de Odres Nuevos. Está raro esto, se siente raro, ¿no? O sea, me siento observado. Sí. Pues sí, pero les saludamos con todo. Estamos austeros porque todavía no tenemos todo el equipo. Abrimos la convocatoria a los patrocinadores que quieran. Ya vieron, tengo mi micrófono. Una mesita aquí me vendría bien. Si alguien puede patrocinar alguna. Pues nada, se me olvidó lo que iba a decir para empezar. Pero es que se impone el asunto de la cámara y ese asunto. Pero pues bueno, ahí discúlpenos, vamos a tratar de mejorar en este asunto. Estamos muy felices de pues empezar el segundo episodio. Gracias porque se están manteniendo aquí y bueno, vamos a continuar. A darle que es mole de olla. Bueno, hoy vamos a hablar de otra historia de Jesús, potente. Me arranco a leerla, yo creo, y luego platicamos. ¿Está bien? Ok. Me parece. Por cierto, bueno, ¿hacemos spoilers? Nada. Juan 8. Evangelio de Juan. ¿Lo leo yo o quiere leerlo alguien más? Si quieres, adelante, léelo. Muy bien. ¿Alguien quiere leerlo? Yo lo puedo leer, pero como que tu micrófono... Sí. Es que ese es el profesional. Bueno. Ahí va, ¿qué fue? Dice, más Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, dice, él se va a atacar porque lo que voy a decir. Pero la trajeron en medio porque le cayó la ley. La hermana cayó la ley. Estás rodeada en el acto, le dijeron. ¿Dónde queda? Bueno, aquí lo traigo. Ahorita lo digo. Y luego, versículo 5, en la ley nos mandó Moisés, le dijeron ellos al maestro para tentarlo. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Palabra del Señor. ¿Quién quiere empezar con decirme cositas? Estás muy lejos. ¿O empiezo yo? Creo que ya estamos inhibidos con la cámara, ¿eh? No más tú, Ma. Yo estoy como pez en el agua. Famosa frase, la de el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esta frase, pero creo que muy fuera del contexto. Siempre la escuchamos como que de parte del acusado para como tratar de justificar lo que hizo. Uh-huh. Entonces, en el contexto en el que lo estamos leyendo, realmente Jesús no lo dijo con esa perspectiva de ser el acusado, sino de crear una conciencia en el acusador. Entonces es muy interesante el ver el contexto de esta historia. Y creo que
pues imagino que lo vimos todos. Sería bueno explicar pues en dónde estábamos, el lugar en el que estaba Jesús en este momento y quién eran los fariseos y todo esto. I like Picasso. Ok. Yo puedo decir cositas. Bueno, mira, por ejemplo, es que a mí lo que más me sorprende de este pasaje o de toda esta situación es que Perdón. Es que nada más iba a decir que traje en el set de hoy, traje cosas porque el tema me gustó. ¿Ya vieron aquí? Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Que se vea en la cámara. Sí. Porque hoy vamos a hablar del derecho. Ok, muy bien. Yo soy abogado. Muy bien. Continúo. Sí, perdón. Bueno, me acordé porque lo vi en el a monitor. mí lo que más me impresiona de este pasaje es que trata sobre el amor y la misericordia que Jesús muestra a la persona que ha sido avergonzada por el pecado. Porque evidentemente, como bien lo decías, realmente a esta mujer la cacharon con las manos en la masa, por así decirlo. Le cayó la ley. La cacharon así. Pero a mí es lo que más me impresiona, que Jesús no tomó una postura donde obviamente es un pecado que avergüenza, que es un pecado pues muy fuerte, por así decirlo, o realmente es un pecado muy fuerte. Pero Jesús tomó una postura de amor y misericordia. Más adelantito vamos a ir tocando más puntos, pero me gustaría que todos estuviéramos. Por partes, sí. Sigo yo. A mí me gustó el tema porque, bueno, los que no saben o nos escuchan y no me conocen, yo soy abogado, ustedes ya saben. Y mientras lo leí, ya es una cosa que hemos leído antes, pero ahora lo leía como con la intención de esto. Y tiene cositas de derecho, pues, porque en el tiempo de Jesús, el adulterio, como dicen los huracanes del norte, ¿verdad?, es delito y es pecado. ¿No? ¿Tú te la sabes? No me la sé, perdón. Mira, y traes buenos repertorios, pero me fallaste. Sí, la de que no debo tener más de un amor. Los huracanes la cantaron, pero la inventó Moisés en la ley. Para ellos era un delito y era un pecado. Entonces, no solo nosotros lo vemos, nos lo enseñan como en los mandamientos, como un pecado, claro, pero para ellos en su cultura era un delito también. Entonces, lo que estamos viendo es que la mujer adúltera que le encuentran y le cae la ley y le tienen rodeada la casa y le llevan a los pies de Jesús, era un delito también, según la ley de ellos y la costumbre. Y tenía, haz de cuenta que vemos a una acusada, la encuentran en flagrancia, decimos los abogados, en el pleno momento del delito, y la llevan supuestamente a ser enjuiciada, pero en realidad no la llevan a donde la tenían que enjuiciar, ¿no?, que sería como concilio, consejo de fariseos, ¿no?, sino la llevan con Jesús para tentar a Jesús. Pero por eso traía aquí cosas de justicia y del derecho. Y traje un mallete de juez, porque caso cerrado. Entonces hay un tema ahí como de derecho, pues sí, de leyes en ese momento para ellos, en los que la mujer había cometido un delito en la cultura de ellos y tenía que ser sancionada. Y la ley era muy clara, ¿verdad? Esas personas que se encontraban en ese pecado o en ese delito tenían que ser juzgadas e inmediatamente, con 2 testigos o más, iban a ser lapidadas, o sea, les daban pena de muerte a pedradas. Y yo creo que ahí le paro hasta que lleguemos a la siguiente parte más importante. Pero ese es como el contexto que yo veo, que era un tema así, no tanto como nosotros lo vemos ahora espiritual, sino más bien legaloide, cultural, social, que sí tenía implicaciones, obvio, relacionadas con agradar a Dios, porque Dios les había dado esa norma a través de Moisés. Pero justo lo que había era una sentencia casi definitiva, ¿verdad? Es decir, por el hecho de haberla encontrado en el acto, era en automático que ellos tenían que recibir la pena de muerte. Entonces van con Jesús porque algo que no hemos dicho es que la élite religiosa tenía ya tiempo queriendo casar a Jesús, ¿verdad? Ya habían tenido discusiones con él porque no hace lo que nosotros hacemos y no se comporta como nosotros nos comportamos, y nosotros enseñamos lo que entendemos de Dios y él viene y enseña una cosa distinta. Entonces querían encontrarle, ¿no? Y ese era un caso como muy fácil, porque sí dice que
no hay que apedrearla, pues está negando lo que creemos. Pero si dice que la apedreemos, pues entonces está negando lo que predica, ¿no? Entonces lo querían acachar ahí como en entredicho. Y realmente eran muy astutos los fariseos, Pero ¿sabes? no más que mi Señor. Pero mi Señor Jesucristo es más. Era más astuto. Pero eso es lo importante es de reconocer, que eran muy astutos en ese sentido y como dices, ya traían su pique. Pero bueno, ahora sí. Sí, justo. Yo también vi eso que, o sea, la intención de ellos no era como hacer justicia, sino era como tener un arma contra Jesús de que, bueno, ¿vas a romper la ley o entonces ya no vas a ser misericordioso o qué vas a hacer? Entonces, a mí me llama mucho la atención que Jesús hace una pausa, digo, bueno, más adelante vamos a ver, pero hace una pausa y vemos cómo ante como todo el caos, toda la situación, no se deja llevar como con todo eso y vemos que la sabiduría lleva tiempo, o sea, en paz. Y otra cosa que me... Lo dices porque estaba él tranquilito escribiendo. Sí, estaba tranquilito así escribiendo en la tierra. Como que parece, no sé si leyeron, como que parece que los ignora, ¿no? Porque no sé en su vida, pero en la mía dice, y como le insistían, se enderezó. Y él como que, ay, como... Bueno, si yo fuera Jesús hubiera pensado eso. Gracias a Dios que no es. Que no fuiste. Y pues eso, bueno, más adelante digo Seguimos. más cosas, sí. Muy bien. Entonces, Yo tengo otros datitos, pero no sé cómo vamos como... ¿A qué nos dirigimos ahora? A ver, dale. a ver, saca. Seguros. Saca puntas. Bueno, a mí algo que me parece muy importante, pero es que no sé si no me les quiero adelantar, pero es que leyendo el texto, porque me fui a ver la ley de Moisés, donde ellos dicen, Moisés nos mandó a apedrear a quienes vivieran con esto, ¿no? Entonces cuando me voy, dice que algunos, no me acuerdo si eso dice el texto, ahora no me acuerdo, o lo leí como en mi investigación, pero decía que los testigos que habían observado a la persona cometer la falta y la traían delante de las autoridades eran los primeros que podían lanzar la piedra. El que lo había visto y el que lo había presenciado y el que lo había llevado a la justicia era el primero que podía aventar la piedra. Entonces, para mí, la ley original de Moisés en ese tiempo, o lo que los fariseos querían defender, uno era la ley, ¿no? Como esa cultura o ese pensar legalista de yo me gano el favor de Dios si me apego a la letra de la ley, ¿no? Aunque pierda de pronto, como los fariseos tenían la costumbre, aunque pierda de pronto el sentido de lo que está protegiendo. Y esa misma ley, en un sentido, por lo menos en esta parte, protegía a aquellos que querían defender la ley, ¿no? Por decir, el testigo, yo vi que cometiste un delito y yo te llevo, eso me da a mí el privilegio de ser el primero, porque defendí lo que la ley decía, ¿no? Y eso entonces te vuelve una persona muy de, pues la ley por la ley, o el derecho por el derecho, o lo que dice ahí por lo que dice ahí, y dejo de ver a la persona y dejo de verme a mí mismo, que era curiosamente lo que Jesús los empujó muy astutamente a hacer, sino que pues yo el primer testigo, nosotros la cachamos en el acto, la llevamos, estamos listos con las piedras, porque la ley eso me permitía, si yo era el testigo que lo llevaba, pues yo te la aventaba. Pero Jesús con su, decía Isil, con su sabiduría de tomarse tiempo para responder y con su pues amor y compasión de ser el Hijo de Dios, les voltea la tortilla. No sé si tú decías eso ahorita hace rato, pero él cambia el chip, ¿no? O sea, eso es lo que yo veía. Entonces ya no se trata de quién es el primer testigo, sino de quién es el más legitimado para hacerlo. Ajá. No necesariamente porque eres el que lo ves, sino porque eres el que puedes o no puedes, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, bueno, es que esa es una de las cositas que quería hacer hincapié para que también, pues allá ustedes lo tengan ahí a consideración. Realmente esta situación sí o sí debía de haber pasado en un momento si se estaba pasando conforme a la ley de Moisés. Pero lo impresionante o lo bonito es que Jesús mismo dijo en su palabra que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces, con este hecho de dar un perdón, de dar una misericordia, también estaba cumpliendo con este asunto, porque
realmente eso es lo que Dios o lo que Jesús vino a traer, a ofrecer para cada uno de nosotros. Así que si en algún momento tú sientes que estás en esa situación en donde, híjole, este pecado que estoy cometiendo no tiene perdón de Dios, ahora sí, lo que decíamos también en el episodio pasado, pues bueno, este es un acto, este es un caso práctico realmente de lo que sucedió. O sea, una mujer infiel, una mujer que estaba siendo adúltera, Jesús mismo vino a otorgar pecado. Vino a otorgar, libertad de pecado y perdonar todo este asunto. Y bueno, ¿quieres comentar algo? No, vamos bien. ¿Y tú? Bueno, yo justo complementando eso, perdón, sí se me hace muy lindo eso que Jesús elevó como el estándar ese de puso en conciencia a todos los demás, o sea, su propia conciencia a reflexionar de que quién está libre de pecado, ¿no? Y entonces el único que estaba libre de pecado en realidad era Jesús. Uh-huh. Y él decidió no hacerlo por amor, por misericordia, pero también, como creo que decía Mauricio, por una enseñanza para los demás y también para la acusada. Entonces, vemos aquí que siento yo, es como un proceso de santificación, de libertad, en donde la gracia de Dios se extiende a ella y no es un permiso como para seguir estando así, sino le dice, vete y no peques más. Entonces, es el poder para poder empezar a vivir de forma diferente, de forma libre, en gracia, en amor y totalmente opuesto a lo que... O sea, Dios no se hizo como de la vista gorda de, sí, no pasa nada, tu pecado está bien. No, o sea, te dice, vete y no peques más. Uh-huh. Entonces... Sí, yo sobre eso, bueno, no sé si May, ¿no? Me parece, o sea, y hay cosas que agregar, creo, porque tiene como dos caras la moneda, ¿verdad? O sea, uh-huh. En una sola oración, es que era astuto verdaderamente, en una sola oración cambió el chip de cómo se interpretaba esa norma y cambió, o más bien tendió esa mano misericordiosa para la mujer, para darle otra oportunidad. Cambió la sentencia. Esa era la parte final, ya te hiciste spoiler, iba al final a decir yo... Pero ahorita lo voy a decir, lo voy a guardar para Pero mí. Yo no dije nada, dije cambió la sentencia. Porque aquí lo había apuntado, porque del lado de ellos que querían acusarlo por la ley y querían cacharlo en entredicho, y ya lo dije antes, pero ahorita como aprovecho para reafirmarlo, era hacerlo un blasfemo o hacerlo un incongruente, ¿no? O sea, lo querían poner entre la espada y la pared porque una u otra respuesta que él diera iba a dejarlo en mal, o frente a la gente o frente a la ley, para poderlo matar. Y él, muy inteligentemente, a ellos les deja así, los desarma, pero nos da la pauta para el tema de hoy con nosotros, ¿no? Que es este mensaje que Jesús manda. Y lo que hizo con esa moneda de dos caras es, no suaviza la pena. Es decir, él nunca dijo, no, la mujer no debe morir. No dijo, no, la ley está equivocada. No invalidó la ley. En ningún momento de su única oración que se levanta a decir después de que está ignorándolos en el suelo, no es decir, no, esa ley estaba equivocada, no debió haber, hoy la revoco. Ya tú, Irving, decías que él vino a cumplirla, ¿verdad? No excusó, como decía Gisela ahorita, no excusó el pecado de la mujer, no le dijo, bueno, pues no pasa nada, porque no, es decir, nunca negó la ley, nunca minimizó el daño, nunca invalidó la responsabilidad y el deber que la mujer tenía, pero lo que sí hizo fue recordarles a ellos, a estos fariseos que la acusaban, era que ellos no eran los que calificaban como verdugos, ¿verdad? Porque ya no dijo el que lo haya visto y atestiguado y venga a traerla, la que tiene que lanzar la primera piedra, sino dijo el que esté libre de pecado, el que no tenga eso por ni eso ni ninguna otra cosa. Entonces les cambió lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, sin invalidar, sin minimizar, sin excusar el pecado, sí recuerda a Jesús que solamente hay una persona que puede
lanzar esa piedra, ¿vale? Y ya el estándar no está en el que lo descubre o en el quien lo acusa, sino en el que tiene la pureza y la inocencia de poderlo juzgar. Y entonces, al ser él, por un lado, decían la moneda de dos caras, por un lado a ellos les cambia el estándar. Ya no es si tú lo ves y lo puedes ver en otros y acusar, sino si tú eres puro e inocente para hacerlo. Pero al mismo tiempo, en ella, pues no es una como... No fue permisivo, realmente. Es decir, el asunto con ellos es uno, y una vez que ellos ya no están, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Entonces ahí viene que esa sería para mí la última parte del texto que hizo con ella después. Exacto. Yo también estaba leyendo. ¿Quieres hablar? Sí, pero ella habla mejor. Ella habla mejor, mi esposa. Estaba leyendo que un comentario de Gary Chapman, donde decía que Jesús estaba más preocupado. ¿Es el de los lenguajes del amor, él? Sí. Sí. Me que sonaba. estaba menos preocupado por lo que la mujer merecía y más preocupado por lo que ella necesitaba. Entonces son cosas muy distintas, porque obviamente sí merecía una sentencia de muerte, pero necesitaba un cambio de vida. Entonces ese fue el enfoque que Jesús le dio. Un cambio de vida como lo que hablamos el episodio anterior. Si no lo has escuchado, voy a escucharlo. Wow. Ya hicieron la publicidad y sí, en efecto, sí, ve a escucharlo. Que justamente por eso es que nos tomamos el tiempo de pensar en este pasaje, porque estamos viendo que es ahora sí como tal una conexión. En el episodio pasado hablamos sobre arrepiéntete, y aquí lo estamos viendo en un caso práctico en donde Jesús le dice vete y no peques más, pero tal vez me estoy adelantando tantito. Nada más para cerrar un poquito con la idea del que esté libre de pecado, o sea, el primero en arrojar la piedra, pues sí, efectivamente Jesús invitó a los demás a que se examinaran unos a otros, o sea, invita a que generen esa conciencia. Y ahorita mencionaba sobre el tema de la incongruencia, o mejor dicho, la congruencia. Yo siento que cuando estaba leyendo esto, dije, creo que Jesús está siendo muy congruente también con sus palabras, porque nos recuerda otro mensaje que dijo Jesús: ¿cómo puedes ver la paja que tu prójimo tiene en su ojo y tú no ves la viga que tú tienes en el tuyo? Entonces, de alguna manera Jesús está relacionando, o a mí se me vino a la mente eso, cuando tú relacionas de, oye, a ver, si tú estás libre de pecado, pues venga, adelante, échala. Pero evidentemente todos en algún momento hemos pecado, todos tenemos esta cuestión, y la misma conciencia es un impedimento para que nosotros nos portemos de esa manera. Entonces, creo que eso es lo padre, que Jesús nos invita a generar esa conciencia, no con la finalidad de generar culpabilidad o acusación, sino para que nosotros también vayamos a los pies de Cristo a pedir perdón. O incluso justificación también. Correcto. Pero sí, o sea, a mí eso, bueno, o sea, eso que decías, se me fue la idea. Continúe alguien más. No pasa nada. Allá va. Ok, muy bien. Adelante. Yo iba a decir nomás que... perdón, dale. Es que ya se me fue la idea. No, iba a decir que para mí ese mensaje de Jesús era como como no se te olvide. O sea, como no te hagas el listillo. Bueno, a lo mejor para los fariseos no lo sintieron así porque ellos se creían perfectos, pero cuando yo leo eso es como un recordatorio, decir, pues no, a ver si es cierto que tú, examínate y no se te olvide que tú tampoco puedes lanzar esa piedra, ¿no? Y no, dale, me guardo mi comentario final. Todavía tenemos. Es que sí, cachito. o sea, si nosotros lo vemos de manera práctica, lo vemos de dos formas. La primera forma es el no ser el fariseo. Y si somos la mujer, el cómo yo puedo cambiar de vida. Entonces, realmente ser un fariseo en ese momento era el que sabe hacer las cosas, pero no las hace. Exacto. Ese era un fariseo. Y se dedica a señalar a los demás. El que gusta. Y enseña a los demás a hacer las cosas, pero no predica con el ejemplo. Sí. Entonces, una manera práctica para nosotros es que yo estoy juzgando de los demás, pero yo no soy capaz de hacer.
Entonces creo que es una manera de examinarnos a nosotros mismos y decir qué procesos ajenos yo estoy juzgando y tengo yo el... Me quedo corto todavía, ¿no? Exacto, sí, es como todavía que... me sigo quedando corto yo. Y creo que es algo muy importante que tenemos que hacer, saber que no tenemos como esa autoridad para juzgar los procesos de los demás y mostrar misericordia como Jesús lo hizo, desde la paz y desde la tranquilidad, como decía Gis. Yo nomás cierro mi idea con mi... ¿Cómo se llama este? Mayete, creo que se llama Mayete. Malo de mi parte que sea abogado y no sepa cómo se llama. Yo pensaba que era Mazo, pero... Sí, no, ¿no? creo que se llama Mazo. Mayete. Porque la última parte que creo que ya la abordaron algunos de ustedes es la conversación final con la mujer. Hasta ahora yo, por lo menos yo había estado como hablando de lo que Jesús hizo con los fariseos, pero ya al último la dejan sola y ya decían ustedes, la volteé a ver, ¿dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? Y ella dice, ninguno te condenó, le pregunta, no, todavía como si no supiera que ya no hay nadie, pues, y que ella sigue viva, pues claramente nadie la condenó, pero le pregunta como un date cuenta, ¿no? Amiga, date cuenta. Y le dice, ninguno te condenó, y ella dice, ninguno, Señor. Entonces se le dice, ya dijeron ustedes, vete y no peques más. Y por eso traje mi mayete, porque para mí es como Jesús, ¿cómo se llamaba la señora esta de caso cerrado? La doctora Polo. La doctora Polo. Jesús, por cierto, un saludo para ella. Un saludo a la doctora. Sí, un saludo para ella. Jesús en modo doctora Polo dijo, ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Caso cerrado. Y ahí él pues la absuelve, ¿no? Pero... ¿Por qué te ríes? Es que me acordé de Laura América, pero yo decía Sí. que pasó pero nada que ver. No, porque ella no era como jueza. Sí, Esta no. sí hace como de jueza. Entonces él ahí como la absuelve, cierra el juicio, cierra el caso, que además era un caso... complicado. Complicado pero ficticio, iba a decir, porque no la llevan al Sanedrín, al consejo Sí. donde había que juzgar, la llevan con Jesús ahí en medio del templo, ¿no? Pero aún así él cierra el caso y lo que ya decían ustedes, ¿no? Le dice, vete y no peques más. Y eso para mí es que eso sería para mí el centro de todo ese texto que leímos, es que el ser más justo, el ser más puro, el individuo más inocente, el que sí de veras no tenía pecado y no tuvo pecado nunca en su vida, el que sí podía lanzar la piedra y dictar esa condena, ese decidió no condenarla, sino vino, igual que con nosotros, a darnos nuevas oportunidades a todos, ¿no? Y lo único que nos pide es esa última oración que le dice, vete, pero ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Tú tienes que cambiar lo que has venido haciendo, que es cambiar de vida. Creo que ya se está despertando el chiquitín. Entonces a mí me parece muy bonito. No sé si puedo decir al final mi reto o mi cosa práctica, o lo digo de una vez. No, por al el final. bebé. Bueno, entonces voy por el bebé. Sí. Ok. Se quedan con los mejores. Yo quería Bueno. mencionar, completar eso que decía May de la aplicación práctica. Como para el que juzga, como los fariseos decías, antes de señalar el pecado ajeno, ver si acaso en tu mano no estás cargando una piedra que no te corresponde. Porque muchas veces señalamos y esa piedra no nos corresponde a nosotros. Al único que le corresponde o le puede corresponder es a Jesús, y Jesús decidió no hacerlo. Y para el que es señalado como la mujer, Jesús no te define por tu error, sino por tu capacidad de cambiar, o sea, de girar tu vida en torno a Él. Y la vergüenza pública no tiene la última palabra, la tiene la gracia de Dios. Entonces, si tú que nos estás escuchando te sientes avergonzado por tu pecado o cualquier cosa, Jesús en su gracia y en su amor te hace la invitación que des un cambio y que no peques más. Yo iba a decir algo similar a eso. La Biblia Peshita dice, vete y de ahora en adelante no peques más. Entonces creo que la idea central de esta palabra es qué va a pasar en ese de ahora en adelante, que es cuando le dice Jesús a la mujer que se vaya y que ella no peque más. Entonces imaginemos
ser esa mujer en ese momento donde dice, ok, ¿y ahora qué pasa? Porque sigue? Realmente en ese momento tenía dos opciones, morir o morir. No. De una manera Yo estaba esperando distinta. la segunda. Morir ¿Cuál de sería? una manera distinta. Que ahorita lo explicamos. No, sí, exactamente. Morir físicamente a manos de los fariseos, si lo volvía a hacer o si volvía a su vida anterior, o morir a ella misma y hacer un cambio de mentalidad. Qué cosita. Buena conexión, Se ¿no? prepararon. Sí, porque digo, o sea, es importante esto. Vete y no peques más. Significa ya no seguir en un estilo de vida, es decir, ya no estar pecando y pecando, no me arrepiento y como si se te pasara de largo, ¿no? Entonces, podremos pasar ya al siguiente versículo. Sí, solamente quiero complementar con algo. Eso, lo que rompe el ciclo del pecado en nuestras vidas no es el miedo al castigo. Eso es lo que quería decir. O sea, ella no... nosotros no debemos de hacer eso de cambiar por miedo a cualquier castigo o cualquier acusación, sino justo el cambio se debe realizar por el amor que Dios ya tuvo con nosotros, por su misericordia que tuvo con nosotros. Por la nueva oportunidad que nos dio. Exacto. Como a la Correcto, mujer, sí, ¿no? nos da una nueva vida. Entonces, dice Romanos 12, 1 y 2, lo voy a leer, hermanos. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Que este es uno de los versículos que de alguna manera tocamos en el episodio pasado. ¿Por qué? Porque estábamos hablando sobre el tema de arrepentimiento. Y un arrepentimiento quiere decir, oye, yo ya no quiero volver a practicar el pecado, yo ya no quiero tener esa vida en la que no me arrepiento, simplemente ya no quiero tener ese remordimiento, sino que es un cambio, un cambio de pensamiento, un cambio de acciones y todo este asunto. Entonces Romanos 12:1 menciona que presentemos nuestro cuerpo como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, bueno, lo conecto con lo que decía mi esposa, morir al yo, morir a lo que realmente tal vez me gusta, a las pasiones que tal vez me alejan de Dios, todo este asunto, ¿sabes? El morir realmente a todas esas cuestiones que me alejan de Dios. Yo quiero hacer un enfoque en donde dice que no debemos de conformarnos al mundo. Y MacArthur, dice, ser conformados se refiere a asumir una expresión externa que no refleja lo que de verdad está en el interior, como una especie de máscara o acto de encubrimiento. Entonces parémonos a pensar cuántas veces hemos hecho algo más por influencia externa que por convicción propia. Y creo que es algo que cada vez lo estamos viendo más frecuente en el mundo, donde todo lo hacemos porque los demás lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Lo vemos en las redes sociales, donde hay influencer, entonces si hay una tendencia, todos la hacemos, y no nos paramos a pensar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, sino como los otros lo hacen, yo también lo hago. Entonces este texto, cuando te dice que no te conformes al mundo, te invita a que reflexiones sobre qué es lo que estoy haciendo. ¿Lo que estoy haciendo me da paz? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿O solamente lo estoy haciendo porque los demás también lo hacen? Entonces creo que muchas de las cosas que hacemos, si nos paramos a reflexionar, las hacemos más por una influencia externa que por convicción propia. Entonces creo que es algo que sí deberíamos de hacer siempre, analizar el analizar en nuestra vida y en nuestro entorno
porqué de lo que hacemos, exactamente. ¿Quieres comentar algo? No, creo que ustedes lo han abordado. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Los audífonos traen. No, creo que ustedes lo han abordado súper bien. Yo creo que estamos ya casi por cerrar. Nos quedan unos poquitos minutos, pero pues eso, la invitación, o más bien esta serie dijimos que se llamaba El mensaje de Jesús, cómo era revolucionario. Y creo que eso era revolucionario también en su tiempo. Y sigue siendo hoy revolucionario. En una sociedad, en aquella sociedad era una sociedad como castigadora, inquisitiva, ¿verdad? En el que la ley dice y te vamos a matar si no lo haces, y Dios quiere que, no sé, un rigor, ¿no? Pero hoy creo que es un poco lo contrario. Y hoy somos más hedonistas ahora y buscamos el placer personal y la satisfacción propia, aunque eso implique alejarnos de lo que Dios quería para nosotros y pensó de nosotros. Entonces, justo el no amoldarnos a este siglo y a este mundo y a estas cosas, sino transformar nuestra mente implica eso que decían ustedes, ¿no? Morir a uno mismo, morir a sus propios deseos para tratar de agradar al que nos hizo y al que nos dio una nueva oportunidad y al que nos pide un cambio de vida. Y yo, quizá lo último que diría, cerraría porque estoy en Papa Duty, es que para aquellos que nos escuchan porque tienen algún interés en acercarse a Dios o en conocer de Dios, que quizá no son muy religiosos o quizá no acostumbran ir a una iglesia o que conocen, saben o lo han hecho, la razón que sea, y si quizá este es tu mayor esfuerzo porque, como decíamos, no te sientes en las condiciones de ir a una iglesia o crees que Dios no te va a aceptar, que has hecho cosas muy malas, como... Pues esta historia creo que te permite ver ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Tanto que no necesitas la perfección y la pureza para saber que Él no te condena y te acepta, y al mismo tiempo aprovechar ese amor y esa gracia para dar vuelta a la página y empezar un nuevo camino y una nueva forma de vivir. Sí, quiero leer el Salmo 143:10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y era algo que les comentábamos también en el podcast anterior sobre que muchas veces vamos a decir, es que yo no puedo. Realmente me es muy difícil el cambiar esto, el yo teniendo tantos años o toda mi vida siendo de esta manera, no voy a poder. Entonces vemos que Jesús es un Dios misericordioso, y si nosotros le pedimos que nos enseñe a hacer su voluntad y lo reconocemos como nuestro Dios y aceptamos que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, Él lo puede hacer. Sí. Y es algo súper importante, y creo que ese es el mensaje que quisiéramos dejar, que no importa lo que hayas hecho, en Dios hay gracia y perdón. Y siempre, sobre todas las cosas, va a haber una segunda oportunidad para que cambies tu manera de pensar y así cambies también tu manera de vivir. ¡Qué bonito! ¿Yo? Caso cerrado. Aquí está. Sí, yo quiero complementar eso. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo. El Espíritu Santo nos puso. Yo quería complementar eso que decía Mauricio. Si hoy estás conociendo a Jesús por primera vez o sientes que estás regresando a Él, hay algo que necesitas saber sobre el cambio que Él te ofrece. Muchos creen justo que para acercarse a Jesús primero tienen que limpiar toda su vida, dejar de fallar, ser casi perfectos para acercarse a Jesús. Pero esta historia nos enseña lo contrario. Jesús no te pide que cambies para poder amarte, Él te ama para que puedas cambiar. Así es. Entonces, el cambio que Jesús propone no es una lista de reglas o de reglas aburridas, es una nueva identidad. En el caso de la mujer ya no era la mujer adúltera, sino Él le dio la oportunidad de tener una nueva identidad en Él. Sí. Entonces eso es algo súper bonito, porque de ser indigna la pasó a ser una persona digna, y eso es algo súper bonito. Entonces cuando Él te dice que no peques más, no te está poniendo una carga pesada que no puedas, sino te está diciendo
ya no tienes que vivir de esa manera que te hace daño. Así es. Entonces, Jesús ya nos hizo libres, rompió nuestras cadenas y ahora podemos caminar con Él hacia algo mejor. Conocer a Jesús no significa que vamos a ser perfectos y que nunca nos vamos a equivocar. Significa que a partir de hoy, de que conoces a Jesús, tu pasado ya no tiene voz en tu futuro. Entonces, Él ya tiró la piedra que te correspondía y ahora tú puedes soltar esa carga que llevas sobre tus hombros. Entonces, cierro con esto. Hoy el primer paso en tu vida, si nos estás escuchando, es soltar esas piedras, soltar ese pasado. Algunos podemos traer piedras para lanzar a otros, como un juicio, pero la mayoría de los que conocen a Jesús incluso también traemos piedras para lanzarnos a nosotros mismos. Okay. O sea, culpa, traemos mucha culpa. Uh-huh. Y pues hay que soltar eso. El compromiso hoy es creerle a Jesús cuando te dice que Él tampoco te condena y que Él te hace una persona libre y diferente. Entonces yo te pregunto si estás dispuesto a dejar todo tu pasado o dejar de enjuiciar a los demás o de castigarte a ti mismo por algo que Él ya los perdonó o te perdonó a ti mismo. Así es. Y ahorita que mencionabas, Giselle, se me vino a la mente un versículo, otra palabra que dijo Jesús. Eso está en Lucas 5, versículo 31. Menciona: Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Uh-huh. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y ojo, dice, para que se vuelvan a Dios. Entonces, sí. Esto es un poquito complementando con lo que menciona esta Giselle. No te condenes, no estés en una posición en la que, híjole, es que yo soy muy pecador, yo no puedo ir a Dios porque me va a ver sucio y qué vergüenza y todo este asunto, ¿sabes? No, al contrario, Jesús mismo te lo dice. Realmente yo he venido a llamar a los pecadores para que se vuelvan a Dios. Así que, pues bueno, vamos a tomar esta palabra, vamos a tomar este versículo en nuestro corazón y vamos a abrazarlo, porque eso es lo que Dios quiere. Realmente Jesús está con los brazos abiertos para ti, para que vuelvas a tu Creador, para que vuelvas a Dios. Ok, ya para pasamos, terminar. Okay. Sí, tenemos la misión de que no duren más de 40 minutos para que los puedan escuchar completitos. Oye, que nos digan sí, qué piensan. Sí, más que nada porque creemos que 40 minutos todavía nos extendemos mucho. Entonces, digo, más de 40 minutos, pues. Ay, entonces, sí, yo creo que Mau, ¿tenías algo que decir? ¿Una recomendación? No, ya la dije. La de que si sientes que no te puedes acercar, lo que dijo Giselle, okay. Pero lo dije primero. Pues que hagas, o sea, que esa consideración de culpa que te impide acercarte, si ese es tu deseo, pues la dejes a un ladito, hagas una oración a Dios sabiendo que Él no condena. No, más bien iba a decir que si ya ibas a cerrar, pues anuncios parroquiales finales, pero cuando sea el cierre, me dicen. Bueno, ya nada más para complementar, nada más me gustaría repetir que también como tarea nos podríamos llevar el analizar qué cosas hacemos más por influencia externa que por convicción propia, y ver si esas cosas pues realmente nos están dando una satisfacción, ¿verdad? Porque hay veces en las que las cosas que hacemos, pues nada más las hacemos por inercia, pero realmente no nos ponemos a pensar si nos convienen o no nos convienen. Uh-huh. Listo. Wow, súper en tiempo. Wow. Yo nomás decir que algunas personas nos dijeron que preferían video, entonces lo estamos haciendo en video, pero sí. Díganos después de este ejercicio si se nos da el video o si no se nos da el video. Yo preferí ignorar la cámara. Abrimos convocatoria a patrocinadores para una nueva cámara profesional, por favor, con lentes incluidos y pedestales. Y si escuchaste hasta aquí, pues un likecillo, un follow, un review en Spotify, un comentario qué te pareció y compartirlo. Y activa la campanita. Activa la campanita en Spotify. ¿Qué más? Así es.
Eso. Exacto. También se quería despedir. Exacto. Sí, Para frijolito. que nos ven, aquí está Frijolito. frijolito. Pues ya, ¿no? tiene hambre Pues también. bueno, muchas gracias. El bebé tiene hambre. Ya todos tenemos Soy hambre. Somos el bebé todos. Bye. Muchas gracias a todos por estar Gracias. acá. Nos vemos en el próximo Ey, episodio. ¿qué canción? Bendiciones. No, ahora, perdón, Ah, ya los no los vamos a ya no los vamos a retener más. Pero hay una serie muy buena, es muy cómica, es estilo tipo de Office. I like it. Sí, la que les recomendé se llama The Promised Land. Como quiera, si es posible, en Instagram ahí la ponemos. Búsquenla en YouTube. En YouTube, es correcto. Está muy Es sobre chistosa. la historia de Moisés. Es sobre la historia de Moisés, sobre la ley, para que ustedes tengan un poquito más el contexto de cómo vivían los fariseos. No escuchen Los Cardenales, la canción que les... Es mejor lean la ley de Moisés. Mejor. Ya quedó, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bye. Bye. Bye.